La información hereditaria se encuentra distribuida en 46 cromosomas. 23 corresponden a la información del padre y 23 a la información de la madre. Durante la fecundación, ambas informaciones se conjuntan mediante la unión de las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo. Los cromosomas se encuentran alineados por pares en los cuales un cromosoma proviene del padre y el otro de la madre. Cada par contiene información genética que corresponde a una misma característica. Las parejas de cromosomas se agrupan de acuerdo con esta característica común. Por ejemplo, si el cromosoma del padre refiere las características del color del pelo, su pareja, el cromosoma de la madre, contiene información análoga. En ese par de cromosomas, el color de pelo heredado del padre podría ser negro, por ejemplo, y el de la madre, castaño. Solo existe un par de cromosomas en el que el hombre y la mujer son diferentes. Se trata de los cromosomas sexuales o heterocromosomas. En la mujer, los cromosomas sexuales son XX. En el hombre, en cambio, los cromosomas sexuales son XY. Esta diferencia entre lo masculino y lo femenino se determina desde la reproducción de los gametos. El 50% de los espermatozoides que se originan a partir de la reproducción será X y el otro 50% será Y. En cambio, los óvulos contarán invariablemente con un cromosoma X. Esto quiere decir que la información hereditaria proveniente de los gametos masculinos determina el sexo del descendiente. Si un espermatozoide con un cromosoma X fecunda el óvulo, el producto será una niña. En cambio, si un espermatozoide con un cromosoma Y fecunda el óvulo, el descendiente será niño. Por supuesto, todas estas conclusiones no han surgido de la nada. Han sido resultado de los estudios de diversos científicos a lo largo del tiempo. Uno de estos científicos fue el biólogo estadounidense Thomas Morgan. Para realizar sus experimentos, Morgan se basó en las leyes de Mendel. En un principio cruzó moscas hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos. Todos los hijos de la primera generación filial tuvieron los ojos rojos. De Thomas Hunt Morgan, el cual comprobó las leyes de Mendel, aportando el primer precedente en la herencia ligada al sexo. Morgan nació en Lexington, Kentucky, el 25 de septiembre de 1866. Se graduó en la Universidad de Kentucky en 1886. En 1904 fue nombrado profesor de zoología experimental en la Universidad de Columbia, donde comenzó a trabajar en el desarrollo embrionario de Drosophila melanogaster, interesándose por el problema de la herencia, por lo que su laboratorio fue bautizado como el cuarto de las moscas. En 1910 encuentra un rasgo mutante, un macho de ojos blancos entre individuos de estirpe silvestre de ojos rojos, denominándolo como white al gen correspondiente. Esto lo motivó a cruzarlo con moscas hembra, observando un patrón hereditario. La progenie descendiente, es decir, la F1, presentó todas las hembras y machos con ojos rojos, lo que indicaba que este carácter era recesivo. Posteriormente, entrecruzó la generación F1, observando un patrón de 3:1 de ojos rojos respecto a los ojos blancos. Sin embargo, observó que únicamente los machos mostraban el carácter de ojos blancos. Recordemos que las moscas tienen cromosomas X y Y, siendo las hembras XX y los machos XY. El genotipo del macho mutante tenía el cromosoma X con el alelo white, siendo un hemicigoto. Al tener únicamente una versión del alelo en uno de sus dos cromosomas, y al cruzarlo con una hembra silvestre, la cual tiene los alelos de ambos cromosomas de tipo silvestre, todas las crías se observaban de fenotipo de ojos color rojo, aun cuando las hembras tengan un alelo white en el cromosoma, ya que el alelo de color rojo es dominante. En cambio, en la segunda generación, si se cruza un macho de ojos rojos y una hembra de la primera generación,
la cual tiene un cromosoma X de tipo silvestre y un cromosoma X con el alelo white, tienen crías hembras homocigotas con los alelos silvestres, por lo tanto los ojos son de color rojo, así como hembras heterocigotas, las cuales también van a ser de ojos color rojo por ser este alelo el dominante sobre white, y machos hemicigotos donde una proporción tiene el cromosoma X con el alelo silvestre adquirido de la madre, por lo tanto tendrán fenotipo de ojos color rojo, así como machos con el alelo white en el cromosoma X, igualmente adquirido por la madre, por lo tanto se observarán ojos de color blanco. Con esto concluyó que algunos caracteres se heredan ligados al sexo. El gen responsable del carácter residía en el cromosoma X. En 1911 publica sus descubrimientos en la revista Nature, siendo capaz de demostrar una relación directa entre los cromosomas sexuales y los factores hereditarios de los que habló Mendel. Al descubrir también que los genes transmisores de multitud de caracteres se disponían de forma lineal en cada cromosoma, crearon mapas cromosómicos lineales en los que a cada gen se les asignaba una posición específica. Este trabajo se publicó como el mecanismo de la herencia mendeliana en 1915. Morgan continuó sus experimentos y demostró en su teoría de los genes, publicada en 1926, que estos se encuentran unidos en diferentes grupos de encadenamiento y que los alelos se intercambian o entrecruzan dentro del mismo grupo. Los hallazgos de Morgan sobre los genes y su localización en los cromosomas ayudaron a convertir la biología en una ciencia experimental. La unidad de frecuencia de recombinación usada en cartografía genética se denomina centimorgan en su honor. Por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por el cromosoma en la herencia, fue galardonado con el Premio Nobel en 1933. Como sabrás, cada característica física de nuestro cuerpo está determinada por nuestros genes, los cuales provienen de nuestros padres. Dichos genes dan como resultado características físicas dominantes y otras recesivas. Como vimos en vídeos anteriores, las características físicas dominantes son las más comunes y fáciles de heredar, en tanto que las características físicas recesivas son las menos comunes, y que en muchas ocasiones se heredan y se portan sin saber que podemos transmitirlos en las mejillas. Esta característica es dominante mientras que el no tenerlos es una característica recesiva. Frontal del cabello, tener el llamado pico de viuda es dominante sobre los que no lo tienen. 3. Enrollamiento de la coronilla del cabello, cuando el remolino del cabello gira en sentido de las manecillas del reloj, es dominante, mientras que cuando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, es recesivo. 4. Pulgar extensible, aquellos que pueden extender el dedo pulgar hacia atrás son recesivos, comparados con aquellos que no lo pueden doblar tanto. 5. La longitud del segundo dedo del pie respecto al dedo gordo, cuando el segundo dedo es más largo que el dedo gordo es dominante, y cuando es más corto es recesivo. 6. Dedo meñique, si el dedo meñique se tuerce hacia el anular es dominante, y cuando no, es recesivo. 7. Enrollar la lengua como un taco es dominante sobre la incapacidad de hacerlo. 8. Tener hoyuelo en el mentón es dominante, y el no tenerlo es recesivo. 9. Lóbulos de la oreja colgantes son dominantes, y los lóbulos de las orejas pegados son recesivos. 10. El dedo índice más largo que el anular es dominante en mujeres, mientras que el dedo índice más corto es dominante en hombres.